Buenas noches, hermanos. A ver, voy a leer yo un texto que se encuentra en Mateo capítulo 14, los versículos 19 y 20. Y es un texto muy conocido, pero yo solamente quiero centrarme en los versículos 19 y 20 de este capítulo 14. Y dice así las Escrituras. Dice, entonces mandó Jesús a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en realidad este texto habla acerca de la alimentación de las más de 5,000 personas que hizo el Señor Jesús en este gran milagro, porque ha sido un gran milagro. Y tal vez este milagro es tal vez uno de los grandes milagros que ha hecho el Señor Jesús, junto con la resurrección de Lázaro y otros más. Pero el Señor Jesús, creo yo que en este pasaje, aparte de mostrar su poder divino a los discípulos, Él también como maestro de ellos quería también enseñarles algo más a través de este milagro a sus discípulos. Y por qué no decirlo, creo que también a nosotros. Así que en estos dos versículos yo encuentro acá 3 palabras de las que me voy a referir rápidamente a ellos. Y lo que el Señor desea es acá que los discípulos activen las bendiciones de Dios, las bendiciones del Señor. Y para ello el Señor les muestra 3 puntos muy importantes que creo que también nos van a servir a nosotros para activar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Entonces, en el versículo 19 dice al principio, entonces mandó a la gente recostarse, y eran pues miles de personas. Probablemente estas personas ni siquiera habían pensado en llevar alimentos, agüita, algo, simplemente se habían dejado llevar por el deseo de seguir al Señor Jesús. Y lo cierto es de que en ese deseo, pues la gente pues ha hecho un trajín muy grande. Y el Señor Jesús, en esa observación compasiva que él tenía de las multitudes, el Señor Jesús pues observó de que todas estas personas pues estaban agotadas, estaban sudando, tal vez muy tal vez sin fuerzas. Y lo primero que dice este versículo es de que les manda, bueno, a los discípulos que hagan que la gente se recueste sobre la hierba, ¿no? Y creo yo acá, y me gustaría utilizar un poquito la palabra recostar, porque creo que también el Señor no solamente ha observado en estas multitudes ese cansancio, simplemente por buscarlo al Señor. Probablemente también nosotros estemos también teniendo un gran trajín a lo largo de nuestras vidas, probablemente en este día.
hemos estado trajinando, no solamente desde un punto de vista, vamos a decirlo así, terrenal, sino que también venimos trajinados emocionalmente, hasta espiritualmente, de, de haber tenido un día bastante difícil, con muchas dificultades, pruebas y probablemente hasta poco confiados en el Señor. Entonces, creo yo que acá el Señor nos está diciendo que si nosotros queremos verdaderamente activar las bendiciones del Señor para nuestras vidas, pues tenemos que también, como esta multitud, quedarnos quietos, dejar de trajinar, recostarnos ahí en nuestro lugar donde estamos y empezar a confiar en que el Señor es el que va a estar obrando para nuestra bendición. En realidad, muchas veces tal vez este trajín demuestra más bien que somos nosotros los que estamos buscando la solución o las bendiciones para nuestras vidas, pero en realidad, por más esfuerzo que hagamos, solamente va a ser un esfuerzo agotador, ¿no? Que más bien nos va a extenuar y nos va a cansar más. Lo que el Señor desea es que nosotros descansemos, reposemos y sobre todo reposemos confiando en Él, en que Él es el que va a actuar para beneficio de nosotros. Y en esa confianza tenemos que nosotros descansar y dejar a un lado tal vez ese estrés, esa ansiedad que más bien está agotando nuestra alma, ¿no? Eso es lo primero que yo noto en este pasaje. Lo segundo que veo también está en este mismo versículo, en la parte final, cuando dice que el Señor Jesús agarrar los panes, dice, el Señor miró al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud, ¿no? En otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice que luego partió los panes y se lo dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Es decir, acá este versículo está haciendo énfasis a que los discípulos repartieron los alimentos a la gente. Y en realidad eso es lo que deseaba el Señor Jesús. El Señor Jesús quería que mucha gente sea beneficiada de este milagro, que mucha gente reciba la bendición del Señor, pero el Señor deseaba de que los discípulos participen en esta bendición que el Señor quería dar a la multitud. Y por eso es de que el Señor les mandó a los discípulos para que repartiesen los alimentos, ¿no? Ahora, creo yo que en realidad también el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo, que si nosotros queremos ver en realidad también las bendiciones activadas, las bendiciones del Señor activadas sobre nuestras vidas, pues tenemos que también participar de lo que el Señor nos está dando, ¿no? Es decir, tal vez algo muy glorioso de ver en el carácter del Señor Jesús, y lo dice en el principio del milagro, es de que el Señor vio con compasión a las multitudes, ¿no? Y creo que el Señor también quiere que nosotros tomemos de ese sentimiento compasivo para con las multitudes, porque es solamente ese sentimiento compasivo lo que nos va a llevar a trabajar para Él. Y mientras nosotros, los discípulos, estemos contagiados del sentimiento compasivo del Señor, todos nosotros juntos, en diferentes lugares, tal vez trabajando en diferentes lugares, vamos a poder alcanzar a más personas, a más multitudes. Esa es la bendición que quiere que nosotros chapemos, vamos a decirlo así, la bendición del Señor. Que nosotros seamos contagiados
de ese sentimiento compasivo, que nos repartamos ese sentimiento los unos con los otros para que nosotros trabajemos para el Señor y veamos también a las multitudes con la misma compasión que el Señor los veía. Si nosotros vemos bien el pasaje, vamos a ver de que en realidad los discípulos no tenían nada de compasión con las multitudes. Es más, deseaban que el Señor Jesús las despida para que ellos pues de repente se agarren los 2 pececitos y los 5 panes que habían encontrado por ahí, porque también ellos estaban cansados y hambrientos. Por eso le insistían al Señor Jesús que los despida. Pero el Señor seguro observó tal vez esa actitud de los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Aunque ya el Señor ya sabía lo que iba a hacer, pero el Señor quería que ellos participen del mandato del Señor. Es decir, que ellos repartan la bendición que el Señor iba a iniciar para beneficiar a todas esas 5.000 personas. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es de que nosotros tenemos que tomar ese sentimiento compasivo de Jesús y repartirlo entre nosotros los creyentes para que podamos verdaderamente también hacer la obra del Señor con la compasión de Él para el bienestar de mucha gente que probablemente no solamente está con necesidades materiales, sino también con necesidades emocionales, con necesidades espirituales, que muchas veces son más fuertes que las necesidades materiales. Ese es lo segundo que veo en este pasaje. Y lo tercero, para terminar, lo veo ya casi en el versículo 20, cuando dice el texto, y comieron todos, ya después de que se logró distribuir los alimentos, y se saciaron todos, incluyendo los discípulos, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Acá la palabra que yo quiero resaltar en este último versículo es la palabra recoger. Porque tal vez los discípulos, a pesar de que han logrado distribuir los alimentos a las más de 5.000 personas, probablemente ni siquiera los discípulos se dieron cuenta del milagrazo que se había hecho en ese momento. Ni siquiera la gente de repente se habrá dado cuenta, simplemente ellos habrán llenado sus barriguitas y habrán estado felices y contentos. Pero lo que el Señor Jesús quería era que sus discípulos se dieran cuenta de que esas 12 cestas era un testimonio del glorioso poder de Dios sobre estas personas. Y creo que acá también el Señor nos hace un llamado a nosotros para que si nosotros verdaderamente también queremos activar las bendiciones del Señor, nosotros tenemos que reconocer esas sobritas que el Señor nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida. Yo creo que en realidad todos los que estamos aquí presentes hemos sido bendecidos por el Señor en muchas formas. Hemos sido bendecidos tantas veces que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que han sido bendiciones del Señor. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros como que recordemos todas las bendiciones que hemos recibido tal vez desde que nacimos hasta este momento y lo juntemos en la cesta de nuestro corazón, ¿no? Y que ahí amontonemos todas las bendiciones para que nos demos cuenta de que esa cesta en realidad está llena de bendiciones y que esa cesta en realidad refleja el milagro que el Señor hace sobre nuestras vidas. Tantas bendiciones que recibimos y que de repente ni siquiera nos damos cuenta. Aún el hecho de estar aquí presentes, escuchando la palabra de Dios, ya es una bendición,
Y el hecho inclusive de que vamos a orar dentro de un rato, también es otra gran bendición y otro gran privilegio que nos da el Señor. Entonces, creo yo que en realidad nosotros tenemos acá que aprender a recoger todas las bendiciones que el Señor nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida para que verdaderamente podamos ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces son tres palabritas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La primera palabra es que tenemos que reposar. La segunda palabra es que tenemos que repartir, y la tercera palabra es que tenemos que recoger las bendiciones que el Señor nos ha dado para que verdaderamente podamos activar las bendiciones que Dios tiene en sus cielos, y no solamente podamos ver esas bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sino también sobre muchas multitudes con las cuales, bueno, es el propósito del Señor que nosotros las alcancemos por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que quería compartirles, mis estimados hermanos, y bueno, que Dios les bendiga.